Estimado señor Néstor Ocampo, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Muy buen día, Pedro Julio, y pues un saludo a quienes nos están escuchando y viendo en Territorio Verde. Muchas gracias, señor Ocampo. Pues muy complacido de tenerlo en este espacio, especialmente porque lo que queremos tratar con usted es un tema que es muy conocido y muy sensible en el departamento del Quindío, obviamente en el eje cafetero y en Colombia, que es la palma de cera. Con el permiso suyo voy a proyectar una imagen que de alguna manera revela lo que es esa imagen que se ha metido entrañablemente en el corazón de los colombianos y es el Valle del Cocora y todas estas áreas tan especiales que tiene precisamente enmarcado lo que es el ecosistema especial de la Palma de Cera del Quindío. Entonces, ¿qué podemos saber, conocer de lo que han sido el resultado de la Ley 61 de 1985, que se cumple precisamente 40 años en este tiempo, el pasado 16 de septiembre, en esta semana que estamos terminando? Bien, Pedro Julio, en primer lugar, una precisión. La foto efectivamente es en el Valle de Cocora, no del Cocora, Ah, de Cocora. porque eso nos ha sucedido últimamente con el turismo. Ha llegado mucho nuevo actor al Valle de Cocora y pues como generalmente son personas que no son de aquí de la región, no conocen la toponimia, el nombre del lugar y lo están convirtiendo en Valle del Cocora cuando siempre ha sido Valle de Cocora. Ah, Bueno, muchas gracias. la imagen que ves ahí es una de esas imágenes características del Valle de Cocora que siempre se presenta como ¿cómo se dice? Como una especie de santuario de la palma de cera. eh, y creo que eso se debe al hecho de que es fácil llegar allí y se llega en carro hasta ese sitio. Pero la verdad es que para nosotros es un tanto doloroso hablar de la palma de cera en ese lugar, porque todo lo que tú ves ahí son palmas de cera que se están muriendo. Para nosotros es más bien un cementerio de palmas de cera. Es muy probable que para el 2040, 2050, ninguna de las que tú ves ahí ya existan. Cada que uno sube, hay una menos. Tú ves, todas son muy altas, todas ya son viejas, muy viejas. Y en ninguna parte ves algunas de menos altura, que sean jóvenes, juveniles o que sean incluso pequeñas. ¿Por qué? Porque resulta que la palma de cera tiene una condición muy particular. Solo prospera dentro de la selva andina, dentro de las selvas de neblina. Por fuera, no. Esas que tú ves ahí son las que han quedado luego de que han potrerizado todo este asunto, todo este sector para diversos usos, ganadería, agricultura primero, después ganadería, ahora turismo, y como ese no es el hábitat, las palmas de cera, las semillas no prosperan a plena exposición por alguna razón, solo dentro del microclima que se genera debajo del dosel de la selva andina. Y esas que ves, como te decía, son las que han ido quedando allí paradas. La gente las ha dejado paradas allí, pues total no hacen mucha sombra, que digamos. Y por eso, y por la facilidad para llegar allí, es que la han convertido en una especie de santuario de la palma de cera, pero realmente no es eso. Para uno ver palmas de cera hay que ir al Tolima, al cañón del río Toche, o Tochecito como conocemos, eso donde sí se encuentra lo que vio Alexander von Humboldt, lo que vieron Alexander y el señor Jaime Bonpland cuando pasaron por allí, que es lo que ellos llamaron el bosque sobre el bosque, y son bosques de palma de cera por encima del dosel del bosque o de la selva nativas de por aquí. Eso por aquí ya no se ve. Vemos lo que ves en la foto. Bueno, pues eso es muy preocupante y piensa uno varias cosas.
Obviamente lo que se necesita, como usted lo acaba de expresar, es generar unas condiciones particulares de estos bosques de niebla que son típicos en la región andina colombiana y que requieren, por supuesto, que se restablezcan, es lo primero que uno piensa, es lo que uno anhela, que allá en el valle, donde está esta palma, el valle Cocora, de eh, Cocora. pues se pueda hacer un proceso efectivo de restauración ecológica y diría yo también biológica, porque obviamente todas estas condiciones son necesarias para que las especies puedan prosperar y desarrollarse allí y por supuesto llegar a su máximo porte, que es lo que usualmente se da en estas especies particulares de nuestro país. Y bueno, en estos 40 años que tiene ya la norma, ¿qué gestión institucional hay por la autoridad ambiental? En este caso la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la CRQ. La Ley 61 de 1985 ni siquiera ha sido reglamentada. En 40 años no ha sido reglamentada. Lo que quiere decir que no se han generado los mecanismos legales para que se puedan hacer efectivas inversiones o para que obliguen al Estado a que haga esto o aquello. La ley dice que se faculta al gobierno nacional para que adquiera áreas donde se encuentra en su situación natural, la palma de cera, para que no sean, que entre otras cosas aclara eso, que no sean baldíos de la nación, para que allí se preserve el hábitat de la palma de cera y se preserve la especie. Y también que se conformen, desde, si es del caso, reservas naturales para la palma de cera, pero como eso no se ha reglamentado, nadie se ha querido meter por encima de la ley, o sea, nadie ha tenido la iniciativa para hacer eso. No existe ninguna reserva natural para la protección de la palma de cera. No existe. Ahora, más iniciativa ha tenido la ciudadanía, porque la ciudadanía sí ha hecho esfuerzos. Tenemos a un señor aquí en Finlandia que tiene un sitio que se llama Paloterindio, donde ha generado él mismo, en muchos años ya, más de 30 años creo, un bosque de palma de cera. O precisamente en Tochecito, un grupo de personas han creado una reserva natural de la sociedad civil donde se está protegiendo un área. La están combinando con algunas actividades del turismo, pero la están protegiendo. En cambio, el Estado no ha hecho gran cosa. Lo único que ha hecho es aprovechar, lo único que ha hecho para aprovechar es pues alguna gente para robar dinero. Tenemos el caso específico en 1900, en el 2018, leímos en la prensa que la Corporación Autónoma Regional del Quindío estaba construyendo un corredor biológico para la palma de cera y que ya se habían gastado 1.200 millones de pesos de un proyecto de 1.480 millones de pesos. Y entonces dijimos nosotros sorprendidos por tanta acuciosidad y tanta eficiencia, nos pusimos a investigar y resulta que no hay ningún corredor biológico de la palma de cera que haya construido la Corporación Autónoma Regional del Quindío, porque eso fue un proyecto de la Corporación Autónoma Regional del Quindío con una fundación de Bogotá que se llama Cuenca. Es algo así como caminando unidos por el país o por algo así, una cosa rara que ni siquiera es una organización de aquí. En ese proyecto decían sembrar 65.000 árboles, de los cuales 25.000 eran palmas de cera. Pues estuvimos por allá buscándolas, contándolas. Lo más lejos que llegamos y siendo generosos fue a 700 palmas que fueron sembradas a la orilla de unos caminos en predios particulares y finalmente no representan nada que respecto a 35.000 palmas de cera que supuestamente se sembraron allá. El caso es que esa platica se perdió. Ahora, sí hay que destacar el hecho de que el Instituto Alexander von Humboldt, que estuvo a principios de este siglo en el departamento del Quindío, ahí en Finlandia, constituyendo unos corredores biológicos para unir
los bosques de Bremen con el cañón del río Barbas, sembraron unos cuantos individuos de la especie que ahí van prosperando porque están asociados precisamente con otras especies que son características de la región. Pero institucionalmente, y esto lo digo y lo he dicho públicamente, lo que sucedió en la Corporación Autónoma Regional del Quindío fue que se robaron un resto de plata, porque no hay, y eso lo puede venir a constatar cualquiera ente de control del Estado, no hay ningún corredor biológico de la palma de cera, no existe y no hay forma de ver dónde están las 35,000 palmas que dicen haber sembrado, porque no están. Incluso llegaron a decir que estaban georreferenciadas cada una para irlas a contar. Eso no es cierto, eso quedó demostrado aquí. Bueno, frente a esa cruda realidad, piensa uno en el inmediato, señor Ocampo, tres cosas, así rápidamente. La primera, el hecho de que la ley no esté reglamentada no es excusa, no es de ninguna manera un pretexto válido para que cualquier autoridad ambiental en Colombia no actúe bajo la jurisdicción que tiene en lo que debe ser la conservación, protección y propagación de esta especie, pues por supuesto nativa. Lo otro que pensamos en este momento es que si bien es cierto, tenemos algunas dificultades en el relacionamiento de las especies en los ecosistemas, hasta donde yo tengo entendido, por favor, corríjame, hay una muy buena facilidad de relacionamiento, lo que conocemos como biocenosis de la palma de cera con otras especies nativas colombianas. Entonces, esa no sería tampoco una dificultad, ¿es así? Sí, correcto. O sea, entre otras cosas, me das pie para a comentar algo. Cuando hablamos de la palma de cera del Quindío, nos referimos específicamente a la especie Ceroxylon quindiuense, Ajá. porque palmas de cera hay 12, entre 12 y 14 especies de palmas de cera, son una familia. Y hay algunas que, por ejemplo, esta convive con algunas de las otras especies, que son diferentes. Ahora, ¿por qué fue escogida esta como árbol nacional? En primer lugar, porque es la palma más alta del mundo, Mm. el tercer árbol más, o planta más bien, más alta del mundo. Primero están las secuoyas en los Estados Unidos. En segundo lugar hay una especie de eucalipto en Australia que es más alto. Y en tercer lugar están las palmas de cera. En segundo lugar, porque son las palmas que crecen a mayor altura sobre el nivel del mar. Eso fue lo que sorprendió tanto a Bonpland y a Alexander von Humboldt, que subían y subían y subían 300, 3.500 metros y palmas que ellos creían que en esa época se creía que las palmas solo estaban asociadas a áreas bajas, cálidas, húmedas, etcétera, y palmas a esta altura. Esa es otra de las singularidades que tiene la palma de cera. Y la otra es que se puede decir que algunos individuos, eso tiene que ver con la manera como se dispersan las semillas, en Ecuador, eh, al norte de Perú, en Venezuela y en Centroamérica, pero son unos individuos apenas uno que otro, no grandes palmares como los que tenemos aquí en el cañón del Tochecito. Ahora, como dices, la biocenosis en su relación con otras eh, plantas está pues obviamente tan claro por lo que te decía ahora. La palma solo prospera precisamente en ese tipo de relaciones con otras plantas. Dentro del bosque, ella no prospera en las áreas abiertas. Parece que no resiste la influencia de los rayos ultravioleta y eso y necesita de humedad, además por fuera está expuesto a que las vacas y otros animales coman los retoños o que la gente se las lleve o lo que sea. El caso es que no funcionan por fuera, solo funcionan dentro de la selva y por eso tiene el carácter también de una especie sombrilla, porque proteger la palma de cera es proteger el bosque entero y al proteger el bosque entero son especies animales, vegetales, hongos, monera, protista, especies y formas de vida que están asociadas a la existencia de esta especie.
Entonces ahí, sin temor a equivocarme, estamos hablando de la conservación diversa, por supuesto, de todas estas especies de flora, pero también diría yo de la misma fauna, porque el solo pensar en el orejiamarillo, pues ya nos dice algo de esa necesidad de la fauna silvestre, de estas especies también silvestres de flora. Claro, precisamente una de las cosas que más ha, ¿qué te digo yo?, como motivado la voluntad de algunas personas para la protección de la palma es que el loro oreje amarillo, una especie endémica también del país que está íntimamente relacionado con la palma de cera, estaba en peligro de extinción. Incluso en algún momento se consideró casi extinta por aquí en la región y luego ha prosperado un poco porque ha habido una gente, particularmente en Génova, que ha hecho un gran trabajo con unas, propiciando pues alguna serie de situaciones que son favorables a la existencia de el loro oreje amarillo. Incluso yo no hace mucho, arriba en la cordillera, en límites entre Calarcá y Córdoba, tuve algo que la posibilidad que mucha gente busca y se pasan toda la vida buscándola y no pasó, pero bajito, casi a la altura en la que yo estaba, porque estaba en una cuchilla, una bandada de loros orejiamarillos, que entre otras cosas yo no me imaginaba que eran tan grandes, porque realmente son más grandes de lo uno se los imagina como periquitos. No, son tremendas loras, las que pasan haciendo ruido. Es una experiencia muy rica. Y entonces te decía que curiosamente, como la especie, el loro orejiamarillo, se encontraba eh, en peligro de extinción ya bastante serio, eso ha motivado a mucha gente a la protección de la palma de cera, que la palma de cera es vulnerable dentro de las caracterizaciones que hace la UICN, o sea, la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, algo así. eh, Está calificada como vulnerable y por supuesto vulnerable en peligro de extinción también, porque las agresiones que sufre la especie y su hábitat particularmente aquí en el Quindío son notables, visibles, constantemente las tenemos que estar denunciando y la autoridad ambiental no hace nada efectivo para evitar eso. Bueno, es realmente lamentable lo que sucede allá y obviamente es una preocupación nacional porque estamos hablando, como usted muy bien lo ha mencionado, de especies endémicas, especies únicas en estos ecosistemas y que obviamente Colombia, en su gran biodiversidad que tiene como Estado y nosotros como ciudadanos, estamos en la obligación de actuar. Y precisamente en ese marco de el deber ser, ¿qué es lo que se debe hacer en este momento desde lo institucional? Porque obviamente una consecuencia, como lo hemos hecho en otras ocasiones, una consecuencia de esta entrevista es que vamos a oficiar, obviamente, tanto a la Autoridad Ambiental Regional, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como al mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque este es un caso de importancia y trascendencia nacional. ¿Qué es lo que se Bien, puede hacer? una de las cosas que se está haciendo, y en eso destaco el papel de un querido amigo que se llama Jesse Ortiz, es de aquí del Quindío, él es un técnico eléctrico, electricista, técnico electricista y es montañista, es escalador y estas cosas, que entre otras cosas escala las palmas de cera, porque muchas veces es necesario que los científicos tengan la posibilidad de tener flores en determinadas etapas y cogollos de la parte alta de las palmas para ver su estado de salud y caracterizar pues una serie de factores. Y el hombre es el que subía hasta allá. Entonces, a él junto con alguna gente en el Congreso de la República han estado trabajando desde hace más o menos 3, 4 años una iniciativa legislativa para que se reglamente lo que se desprende de la ley 61 de 1985. Esa es un tipo de acción, eso es necesario. Pero están otras, como la que te contaba de la gente en el Tochecito, lo del señor en Finlandia, también Herencia Verde en su momento aquí tuvo bueno, finalmente ellos protegieron una parte de una área muy importante en el cañón, en la parte alta, en la cuenca del río Quindío, y tuvieron vivero y generaron un hábitat
favorable a la existencia de la palma y allá está prosperando la palma. También hay otros casos como en Salento, hay alguna gente que ha hecho lo posible también, hay otros que se movilizan. Bueno, acciones concretas para la protección de esto. Pero realmente tú que haces referencia a las CAR, a las corporaciones autónomas regionales, habría que decir una cosa, y es que habría que hablar de profundos cambios porque la normativa y la institucionalidad relacionada con las corporaciones autónomas regionales no son garantía ni de la protección de la naturaleza, ni de nuestro derecho a gozar de un ambiente sano y a que los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida mantengan su integralidad. Las corporaciones regionales, en términos generales, son enclaves del poder politiquero regional y solo funcionan en relación con esos intereses que tienen y otras asociaciones que adquieren. Pero en términos efectivos, y esto lo digo con toda la gravedad de lo que puede implicar esa afirmación, la SERECO aquí no hace nada. Pues hacen cosas como lo que hicieron ahora el 16, cuando se cumplieron los 40 años. Se juntaron con unas personas allí en Salento y fueron y sembraron 3 o 4 palmas por ahí en un acto conmemorativo de los 40 años, etcétera, etcétera. Pero eso no sirve para nada. Avanza mucho más rápido los cultivos de aguacate, los cultivos de pinos y eucaliptos, el turismo que está arrasando con lo poco que nos quedaba en el Valle de Cocora y que, por supuesto, ya se está introduciendo también para el lado del cañón del río Tochi, porque eso está sucediendo. Bueno, realmente es muy difícil y ante una situación tan cruda de esa realidad que se vive allá, yo le propongo, señor Ocampo, que hablemos esto en una próxima oportunidad porque necesariamente cuando uno piensa en el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, donde están todas estas corporaciones, tendremos que buscar como sociedad civil que esto tenga consecuencias y si usted me autoriza, esta entrevista la haré llegar tanto al Ministerio de Ambiente como a la CRQ y al SINA, porque obviamente esto es una situación de interés nacional y es la seguridad de poder preservar una especie endémica que indudablemente no solo es emblemática por lo que usted ha expresado de lo que representa como especie, sino el relacionamiento y esa biocenosis que tiene que ver, por supuesto, con la flora, pero también con la fauna. Y esto, por supuesto, tiene que tener consecuencias y eso es lo que aspiramos. No sé si lo logremos, pero aspiramos a que empiece a gestarse soluciones que, por supuesto, ya como usted lo acaba de expresar, están trabajándose desde el Congreso de la República, pero que en esto sí también, como usted asumo lo que digo, la exigencia del cumplimiento de la misionalidad para la cual fue creada una institución, en este caso estamos hablando de autoridades ambientales, es una exigencia que nosotros debemos hacer de ese cumplimiento de esa misionalidad desde la sociedad civil y eso es lo que venimos haciendo en estos 28 años de existencia de la Corporación Vía del Río Fucha. Y lo vamos a seguir haciendo y por eso lo invito a que cuando tengamos estas respuestas volvamos a hablar. Claro, Pedro Julio, con mucho gusto. Ese tipo de acciones son las cosas que hay que hacer. Hay que hacer visible esto ante las autoridades y ante la ciudadanía, también para motivar a la ciudadanía a un mayor compromiso en la protección de la vida, eh, de los ecosistemas, de lo que hace posible nuestra existencia, porque de eso se trata. Enfrentamos una crisis civilizatoria que por primera vez tiene el carácter planetario, donde se pone en evidencia que nos hemos equivocado en la manera como nos relacionamos con el resto de la vida, con el resto del fenómeno cósmico de la vida en el planeta, y pues estamos destruyendo la base material de nuestra propia existencia. Y pues es necesario generar conciencia frente a eso. Y claro, podemos hablar de eso cuando gustes. Muchísimas gracias, señor Néstor Ocampo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y tenemos que, obviamente, cumplir con el rigor
que nos establecen a veces estas limitaciones, pero por supuesto que agradecemos enormemente su generoso tiempo en esta mañana de domingo y queremos desde Bogotá saludar por supuesto a la Fundación Cosmos, a la comunidad de Calarcá, a todos los amigos que hay en el eje cafetero también, porque Colombia es una sola y nuestra biodiversidad es nuestro principal patrimonio, señor Ocampo. Muchas gracias. Gracias a ti, saludo a la gente que cuida el río Fucha, que eso también lo seguimos aquí con atención, por supuesto, y que aplaudimos ese tipo de actividades que ustedes realizan. Bueno, entonces un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor para ustedes. Muchas Sí, gracias. señor.